te rompieron el corazón, a mí también. Y sin duda, ese episodio me salvó, me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy, me ayudó a madurar, a crecer y realmente agradezco infinitamente que haya pasado porque era lo que yo necesitaba para poder evolucionar, para poder expandir mi conciencia, expandir mi mente, mi corazón, expandir todo lo que soy yo. Y bueno, ahora les voy a contar cómo es que sucedió eso, cómo es que yo veo a esa ruptura, ese dolor, aprendizaje. Mi nombre es Chabeli Avenio, soy una guía en procesos de transformación emocional profunda. Y el día de hoy quiero comentarles un poco de mi historia, cómo es esta crisis emocional fuerte que yo tuve cuando sentí esa sensación de que no podía vivir sin él, esa sensación de realmente, honestamente, darme cuenta de que yo tendía a depender mucho de una persona y que me era muy difícil salir de relaciones de pareja. Y bueno, siempre en mis relaciones yo he tenido esta tendencia a la dependencia emocional. Siempre me he enamorado muchísimo, siempre he tenido como que esta constante de apegarme a las personas. Sin embargo, nunca lo vi como algo malo y aún hoy día no lo veo como algo malo. El tema es que llega un punto en el que la dependencia realmente juega un papel en contra, no en la relación, sino cuando hay una ruptura, cuando hay un quiebre. Y yo me he dado cuenta que en mis quiebres, en las rupturas, para mí era muy difícil olvidar, para mí era muy difícil estar en paz, porque dentro mío había esa sensación de fuerte abandono, esa sensación de mucha ira, mucha traición, yo lo sentía de esa forma y me pasaba mucho tiempo, incluso años, tratando de gestionar esas emociones que me dejaba una relación. Y incluso, ¿no? A veces esas relaciones como que iban y volvían, no era como que terminas y ya, sino que habían encuentros y como que, ¿no? Una relación se podía extender muchísimo tiempo, pero sin ser una relación. Hasta que un día simplemente dejé de tener parejas, me dediqué a meditar, a hacer yoga, estar como que más en contacto conmigo misma y por mucho tiempo no tuve pareja. Y después de muchísimo tiempo, más de 5 o 6 años, volví nuevamente a tener una pareja y supuestamente yo había evolucionado mi conciencia porque ya hacía yoga, porque ya meditaba un poquito y que ahora mi relación de pareja iba a ser totalmente distinta. Pero me di con la sorpresa de que no, que por mucho que había meditado y que ya tenía una vida más consciente, más ordenada, mis emociones con relación a mi pareja pues no habían cambiado absolutamente nada. Lo que sí es que me di el permiso de poder en ese momento como que honestamente más entrar en la relación, abrir más mi corazón, porque a veces cuando te rompen el corazón lo que uno hace es que a la siguiente relación es como que no le abres todo, simplemente estás como que tanteando qué tanto puedes dar, porque hay un miedo muy profundo en el fondo de no saber si te van a traicionar, si no saber si te van a dejar o si hay compatibilidad o no. Entonces como que uno va despacio, ¿no? Con cautela y sin darse cuenta eso puede durar mucho tiempo y al final pues no es algo que realmente vives al 100%, sino a lo mucho al 20 y 30%. Entonces en esta época en la que yo supuestamente era más consciente, me abrí más, me entregué, no voy a decir al 100, será creería al 50 y eso, pero para mí ya era un montón. Y esta relación para mí fue realmente muy importante porque ya era una persona más consciente, no estaba viviendo de forma automática, sino que estaba en este mood de realmente empezar a analizar mis pensamientos, mis emociones, y me di cuenta por primera vez de forma consciente sobre esta dependencia. Antes la vivía, pero simplemente era como que
la viví incluso, ¿no? Esa dependencia o esa sensación de dolor desde la inconsciencia, desde el simplemente ir a una fiesta y tomar, hablar con mis amigas, quejarme, pero no era una suerte de sentarme a meditar, sentarme a realmente observar mis emociones y pensamientos y decir, ¿y por qué pasa esto, no? ¿De dónde viene? Nunca me lo cuestioné. Pero en esta última vez pasó eso, es como que yo me empecé a cuestionar, ¿por qué, no? ¿De dónde venía esta intensidad de emociones que yo tenía dentro? Y para mí fue realmente un momento crítico. Número uno, eso, que tenía esta apertura de conciencia, de poder observarme. Dos, porque por primera vez después de mucho tiempo me permití ser vulnerable, honesta, abierta conmigo, y dije, realmente yo estoy amando mucho a esta persona, yo quiero estar con esta persona, y por primera vez decidí no callarme, no decir, o sea, callarme incluso para mí misma. No se refiere incluso a decirle a la otra persona, sino a veces a uno mismo le es difícil abrirse y decir, sí, yo quiero estar con esa persona. Entonces yo honestamente me dije, sí, yo quiero estar con esta persona, y wow, realmente no sabía qué tanta intensidad de amor había en mí. En ese momento yo creía que esa intensidad de amor era por la otra persona. Ahora sé que esa intensidad de amor era porque yo soy así, yo amo pues intensamente, o sea, es mi forma de ser, ¿no? Pero en ese momento pensé que era la otra persona, y entonces también me di cuenta que esa ruptura a mí me afectaba muchísimo. Era algo a lo que por primera vez le estaba dando atención, y en esa atención me di cuenta que era muy, muy, muy intenso el dolor. Así que busqué ayuda en que me dieron herramientas bastante increíbles para poder centrarme, para poder viajar profundo y poder comprender cómo es que una ruptura puede afectarme tanto, porque sincera y honestamente yo me dije a mí misma, me está afectando mucho, esto es increíble. Y eso es porque en ese momento yo tenía la conciencia para poder ser honesta conmigo. Porque esto le estoy hablando de cuando tenía 28 años más o menos. Pero había vivido 10 años en la total inconsciencia, en el total desborde, en la total ira, que cada vez que pasaba algo similar me enojaba, simplemente ¿no? Hacía acciones para insensibilizarme, para no sentir, para no conectar con esa emoción que siempre estuvo, solo que nunca lo quise ver. Y esta vez me diste permiso de poder observar qué estaba pasando conmigo. Y en este viaje de autoconocimiento empecé a poder observar realmente de dónde venía esta sensación de dolor con relación a una ruptura de pareja. Encontré por primera vez lo que estas conexiones con los patrones de nuestra historia. En mi historia me di cuenta que no había sido consciente jamás que en mi vida ciertos hechos marcaron dolores, traumas, que hasta ese momento yo no tenía conciencia, no sabía que la ausencia de mis padres me había generado dolor de abandono, no sabía que las historias con relación a mi abuelito me había generado la sensación de abandono, no sabía que la ira que tenían mi abuelita, mis tías con relación a mi abuelito estaban dentro de mi sistema nervioso. Y empecé a hacer esas conexiones y decir, claro, o sea, mi árbol mi árbol de mis papás, de mi mamá, de mis antepasados, estaba lleno de abandono, lleno de traiciones, lleno de infidelidad, y que yo al crecer, ver y observar todo eso en mi contexto, yo lo absorbí, lo hice mío, y yo empecé a copiar a mi familia. Y una de las formas de copiar era justamente cómo ellos se relacionaban al nivel de pareja, a nivel de emociones, y también porque yo misma había sentido en carne propia el abandono. Y cuando empecé a ser consciente de eso, dije, wow, no sabía que esa ruptura inicial que me dolía tanto realmente me estaba llamando, es como un llamado de alma, que me invitó a mirarme a mí, a mi historia personal,
a mirar mis pensamientos, mis emociones y comprender de dónde venía. Entonces hice todo ese camino de comprender. Fue realmente al inicio duro, intenso, pero al final muy gratificante, porque es como que necesario para poder estar en paz con quien tú eres, para estar en paz con esta persona, ¿no?, que se ha ido construyendo a partir de esta historia. Y una de las cosas que me sirvió muchísimo es esta óptica de cómo girar esta visión de víctima, de todo esto me pasa a mí, a una visión de responsable, de esto de una u otra forma yo lo creé, quizás inconscientemente, quizás una herencia emocional, quizás karma, como quieras llamarlo, pero yo decidí creer que yo creé todo eso, y como yo lo creé, yo también tengo la fuerza y el poder para poder revertirlo. Entonces ya no vi al mundo, a mis padres, a la vida en general como algo que me ataca, sino algo que yo creo, y como yo creo, entonces yo lo puedo transformar. Entonces eso me dio ese empoderamiento de poder transformar mi vida. Y esa es una de las cosas mágicas que aprendí a través de este rompimiento, de este quiebre a mis 28 años, que me permitió transformarme muy profundamente, porque de ahí empecé a hacer otras como que analogías. Empecé a darme cuenta también muchas veces que este abandono no es solo de afuera, sino incluso como yo misma me estaba abandonando a mí misma. En ese entonces yo estaba estudiando arte, yo tenía como que ciertas ideas de qué podría hacer en mi trabajo artístico, pero no lo hacía. No me daba la gana de hacerlo, o sea, y me daba cuenta que yo me estaba abandonando muchísimo, y esta relación me dio, y sobre todo el trabajo de autoconocimiento que me permití hacer, me ayudó a comprender que era un espejo donde me di cuenta de que ese abandono de afuera se estaba viendo en mi vida misma, como yo estaba abandonándome a mí, no estaba teniendo la fuerza, la voluntad suficiente como para poder hacerme cargo de mí. Y esto, añadido al tema de ser responsable, dije, oh, ok, vamos a cambiar todo eso, obviamente. Y empecé este viaje de hacerme cargo de mí. Tomé decisiones que no estaban relacionadas con el arte, porque luego me di cuenta que realmente el arte no era el camino que quería seguir en ese momento. Me enamoré más de este camino de autoconocimiento, de este camino en el que puedo viajar profundo hacia mis emociones, hacia mis sombras, y estando ahí simplemente abrazarlas, abrazar mi historia, mis dolores, y desde este amor infinito a mi propia historia, empezar un camino de alquimia. Y es así que transformo este dolor, transformo esta herida, que en ese momento yo lo viví con muchísima intensidad, en algo que se generó como una de las herramientas más hermosas que pude aprender para mí, y que ahora voy a compartir con ustedes. Y justamente esto es lo que quiero transmitirles. Quizás si tú estás en un rompimiento que te rompió literal todo, es como que yo lo sentí de esa forma. No puedes pensar, no puedes tener voluntad para hacerte cargo de ti. Es como que te rompes completamente. Pero justamente uno se rompe tanto porque ama demasiado, y para mí amar demasiado no es un delito, es algo realmente hermoso, bello, porque habla de ti, significa que tú tienes un corazón enorme y que tienes una capacidad inmensa de poder amar. Y no se trata de que el otro sea la causa de tu amor, eres tú que tienes esa capacidad de amar tanto, que entregas tanto, y eso no está mal. El tema es cómo aprendemos a darnos el permiso de amar sin reciprocidad, porque justamente lo que nos causa mucho dolor a la mayoría de personas en una ruptura es que
Si esa persona te engaña, si esa persona te deja, entonces tú inmediatamente dices, no, yo te tengo que dejar de amar, ordena tu corazón y le dices, corazón, ya no podemos amar a esa persona. Pero tu corazón es corazón, o sea, tu corazón lo único que sabe es amar. Y por más que tú le digas que ya no lo ames, tu corazón va a seguir amando a esa persona. Yo me he encontrado en meditaciones muy profundas, muy profundas, en los que de pronto emerge mucha sensación de amor hacia mi sexo, a los que no veo hace 20 años. Yo digo, wow, Dios mío, cuánta intensidad, como si en el presente yo los amara aún. Y luego dije, claro, es que sí, aún los amo, porque es que ellos me amen o no tiene nada que ver con el amor que yo siento, porque el amor que yo siento en realidad habla de mí, que yo tengo una capacidad de amar infinita y este amor es mío y para mí y para nadie más. Ahora, si esas personas no supieron aprovechar lo que tuvieron acá, pues bueno, no, problema de ellos. Pero en la medida que uno sabe que esta intensidad de amor realmente es algo con lo que uno hay que aprender a disfrutarse ese amor, es como que, bueno, digamos, mi pareja actual, ¿no? Yo lo amo. Si en algún momento él me deja, él se va, decide en su libre albedrío hacer lo que se le dé la gana, yo voy a seguir amándolo. Realmente voy a sentir como que esa sensación de gratitud infinita por todo lo que viví, por todo lo que estamos viendo, que es una historia muy maravillosa en este presente. Y no es que ya no voy a cortar ese amor y decir, ¿sabes qué? Si tú te vas, ya no te quiero. Como que ya, no. Y aprendí que eso, por el contrario, me genera mucho daño, porque es darle una orden muy violenta a tu corazón para que ya no ame. En cambio, si tú a tu corazón lo dejas ser corazón, tu corazón va a decir, ¿sabes qué? Por más que él no esté, yo voy a seguir amándolo. Y ese amor en algún momento se va a transformar. En algún momento ese amor va a dejar de ser como que, ¿no? Esa sensación de obsesión, esa sensación de querer con esta persona, y simplemente se va a transformar en gratitud, en agradecimiento, en amor, podríamos decirlo incluso, ¿no? Con esta sensación que a veces uno ama a un amigo, algo así, ¿no? Y sigue estando en ti. Es como que tú recuerdas a esta persona y dices, ay, no, ¿qué será de esa persona? Con mucho amor, con mucha gratitud. Esto no significa que te vincules con él, o sea, no tiene nada que ver con eso. Vas a darte cuenta que incluso la obsesión que normalmente se genera porque has reprimido tu corazón. Pero cuando tu corazón permite que sea corazón y permites amar a esa persona por más que no esté contigo, empieza un cambio interno muy profundo dentro de ti. Ahora, hacer ese trabajo es bastante complicado porque la mayoría de nosotras no amamos desde este amor maduro que permite que la otra persona se vaya, sino que estamos amando desde este amor inmaduro, de este amor desde la niña que necesita a este hombre que es la única fuente de placer, y que, dado que es como que esta niña que está usando de nutrición emocional a este hombre, entonces obviamente si el hombre se va, ya no tienes más nutrición emocional, te quedas totalmente en coma, y justamente por eso viene esa sensación de desesperación. ¿Qué hacer? Empezar a aprender a amar desde la madurez, aprender a amar desde la mujer adulta que ya eres. Y para eso obviamente necesitamos también un trabajo muy profundo de autoconocimiento, y que tú misma te des cuenta cómo estás amando, como una niña o como una mujer. A veces esto puede ser brutal, muy confrontador, porque uno dice, tengo casi 40 años, que voy a estar amando como una mujer, digo como una niña, ¿no? Pero si realmente hacemos un trabajo profundo, te vas a dar cuenta que da igual la edad que tengas. Si es que tú dependes de tu nutrición emocional, tu paz, tu alegría, solo de una persona, estás amando desde la niña, porque la niña es este arquetipo que necesita de un adulto, de alguien más para ser feliz, que necesita sí o sí que papi esté, que mami esté, para que esté estable. Cuando una niña se convierte en mujer, ella es autosuficiente, ella puede
tener ese centro que le permite tener distintas fuentes de gozo, distintas fuentes de placer, y que puede estar en paz si es que alguien se va de su vida, ¿sí? Y yo sé que esto es para muchos bastante complicado de aceptar, pero en la medida que más rápido te des cuenta, más fácil vas a salir de la situación en la que estés. Para mí fue muy difícil aceptar, era como que no, yo soy una mujer, ¿cómo voy a ser una niña? Para mí fue de verdad un proceso bastante en negación, hasta que un día dije, creo que sí, soy una niña, y listo, lo acepté, y dije, ok, vamos a trabajar desde esta niña ¿qué necesita? Esta niña necesita en este momento crecer, madurar, y en este proceso de crecimiento, maduración, empecé a tomar acciones, porque justamente la adulta empieza tomando acciones, no espera que Diosito, que el gobierno, que sus padres hagan algo por ella misma, sino que la adulta va hacia afuera tomando decisiones para su propio bienestar. Entonces empecé a tomar acciones para poder tener muchísimas fuentes de placer. A mí me gusta mucho hacer deporte, me fui a hacer deporte, me gustaba comprarme maquillaje, me iba a comprar maquillaje, me gustaba, no sé, comer algo, me iba a mis amigas, dije, ok, en mi vida profesional yo quiero hacer tal cosa, listo, hagámoslo y vamos a disfrutar el camino, que hay obstáculos, lo que sea, es difícil, no importa, vamos. Entonces empecé en mi vida personal, en los 360, a ponerme en situaciones en las que yo me sentía totalmente satisfecha con mi vida misma. Y poco a poco me di cuenta que ya me había empoderado de mí misma. Y esto como que me da esta madurez en la que me permite darme cuenta que ya no amo desde esta sensación de escasez, sino de una llenura absoluta, porque estoy llena por todos lados, totalmente rica emocionalmente, totalmente llenísima por todos lados. O sea, si ahorita mi pareja me dice, ¿sabes qué? He decidido irme. Yo le digo, muy bien, listo, manito, muchas gracias, le pasamos excelente. ¿No? Ahora, eso no significa que no va a haber duelo, que no va a haber tristeza, obvio, porque es una muerte. Me va a dar como que muchísima tristeza, voy a tener que vivir mi duelo, ¿no? Es normal y está bien, porque toda relación cuando muere genera dolor. Sin embargo, no significa que voy a quedarme años pegada a esa sensación de pérdida. Es algo que voy a celebrar, porque también la muerte muchas veces no lo vemos con algo tan horrible que no nos permitimos celebrar, porque no lo vemos con eso que realmente debería ser como gratitud y agradecimiento, porque el tiempo que estuvo, la pasamos tan bien, el tiempo que estuvo fue un regalo inmenso para mí, esa persona que me penetró con su energía, con su forma de ser, que incluso uno se da cuenta que tu pareja, realmente en la medida que uno sabe absorberlo, y ya no es algo afuera, sino algo que incluso vive en ti, que esa persona ya contigo no son dos personas, sino que se unen y que ya está dentro tuyo y que dentro tuyo va a florecer. Es como que tu ADN y su ADN se mezclan y no necesitan tener un hijo para eso. Es como que ya tú te permitiste que esta persona vive en ti y justamente esto de que pueda vivir en tu corazón por siempre y para siempre, ¿no? Como que te da esa sensación de que realmente, por más que físicamente se está yendo, va a estar siempre en tu corazón. Y algo cambia completamente dentro de ti. Empiezas a poder amar sin tanto miedo, sin tanta sensación de que se va a ir, porque tú vas a poder gozar a esta persona al máximo. Cada persona tiene algo particular, algo que lo hace especial. Y en la medida que tú te permitas tomar eso especial que te gusta a esa persona y lo haces tuyo, entonces esta persona siempre va a estar contigo, siempre va a vivir en ti. Porque cuando una persona te atrae justamente porque hay algo particular que te gusta de ti. Y si es que esa persona viene hacia ti, significa que tu alma, tu cuerpo necesita justo ese
particular que te atrajo, que te gusta mucho. Y si uno sabe aprovechar ese tiempo juntos, vas a poder comprender por qué eso te gusta tanto y quizás realmente lo que tú necesitas es parecerte a tu pareja justamente en eso que más te atrae de esa persona. Y así lo tomas, lo haces tuyo, lo encarnas y tú ya te haces, ¿no? Ya es como que un matrimonio interior, o más que un matrimonio, es como que lo encarnas dentro de ti. Y de esa forma lo puedes dejar ir, te puede ir y no pasa nada. Vives tu duelo y luego sigues con tu vida como una adulta, con múltiples fuentes de placer, con muchísimo centro y con muchísima armonía interna. Y bueno, ese es poquito del aprendizaje que yo tuve con relación a esta primera crisis emocional por una ruptura que viví con absoluta conciencia y que me dio este aprendizaje tan hermoso. Realmente desde mi primera pareja estuve viviendo como que más de 10 años con distintas personas en las que mi forma de relacionarme era en absoluta dependencia, abandono, dolor, traición, y yo me estaba quemando por dentro porque tenía muchísima ira interna, muchísima odio muchas veces por las cosas que iban sucediendo, y me di cuenta que eso no me hacía incluso bien a nivel salud. Y en la medida que fui empoderándome, haciéndome cargo de mis emociones, haciéndome cargo de mi historia, todo eso cambió y ahora puedo en este momento estar muy tranquila, muy en paz con mis relaciones de pareja. Así que si es que tú quieres aprender más de estos temas, si tienes alguna pregunta en concreta, déjame tus preguntas en los comentarios, voy a estar muy a gusto de poder contestarte. Sigue mi canal, activa esta campanita y nos vemos muy pronto.